Hola, buenas tardes queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día viernes en vivo por FM 105.7 Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y en este día, como todos los viernes, el enfoque psicológico con la doctora, la licenciada Gretel Reale, licenciada en psicología. Hoy vamos a estar hablando acerca de autoestima, un tema interesante que nos hace bien a todos pensar, reflexionar, capacitar. Así que no te pierdas la entrevista en esta tarde, pero antes de eso vamos a estar compartiendo una reflexión que estoy leyendo el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, el versículo 20. Allí dice la palabra de Dios: cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos les dijo: llegará el tiempo cuando ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán: está aquí o está allí, pero no vayan ni lo sigan, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el día del Hijo del Hombre. Qué interesante que es pensar en la historia de la humanidad. El hombre siempre ha querido construirse reinos, construir grandes imperios. Estábamos hablando el domingo pasado en la iglesia acerca de esta sucesión de reinos que se menciona en la Biblia: el reino del imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio de los caldeos, el medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Todo han sido grandes construcciones humanas buscando un dominio sobre la humanidad con buena intención, la intención de establecer un reinado de paz, de seguridad, de justicia, de prosperidad. Pero uno tras otro estos intentos humanos han ido fracasando, porque el hombre es un ser pecador y todas sus buenas intenciones quedan arruinadas a causa del pecado. Pero un día irrumpió en la historia de la humanidad el que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vinieron los religiosos de su época a preguntarle acerca de este reino. Y el Jesús les dijo: el reino de Dios está entre ustedes. No crean aquellos que le dicen está aquí o está allá. El reino de Dios está entre ustedes. Ahora, ¿por qué decía Jesús el reino de Dios está entre ustedes? Porque Él mismo era el rey y Él mismo venía a traer el reino, pero en su primera venida Jesús fue rechazado como rey, fue rechazado como Mesías. De hecho, el Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice que el mundo por Él fue hecho. Y cuando Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Él, como el creador de los cielos y de la tierra, tiene el derecho propio de reinar. Pero los hombres han rechazado su reinado vez tras vez. Ahora, qué interesante que es, si vos sigues leyendo el Evangelio de Lucas, vas a ver que Jesús les anuncia el reino, pero les dice: pero es necesario que el rey padezca antes. Es que para establecer el reino, Jesús tenía que morir, porque Él tiene derecho hoy, no solamente para reinar porque es el creador, sino también porque es el redentor. En la muerte de Cristo en la cruz del Calvario,
Él sentó la base, el fundamento para un reinado que es eterno. De tal manera que cuando hablaba con Nicodemo, un religioso de su época, le dijo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Jesús dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Es que al reino de Dios se entra a través del nuevo nacimiento. No es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Es un milagro que el Espíritu hace en la vida de todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador personal. ¿Cómo recibir a Cristo como Salvador personal? Bueno, en esa misma conversación con Nicodemo, Jesús le dijo cómo. Dijo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, Cristo muriendo en la cruz del Calvario es nuestra salvación. Y así como en la época de Moisés, el que miraba con fe a esa serpiente levantada en el desierto era salvo de la mortandad que había venido a causa de la mordedura de la serpiente, así en este tiempo de la gracia de Dios, es necesario mirar a Cristo con fe para ser salvo de la mordedura del pecado que nos condena a una eterna separación de Dios. Ahora, lo interesante de esto es que Cristo, siendo nuestro Redentor, también es nuestro Rey. Cristo en este tiempo está formando un reino que está en misterio en este tiempo. Nadie lo ve, nadie lo conoce. Solamente los que han creído en Jesús como Salvador personal tienen este Rey en el corazón. Y se está formando un pueblo, una gran nación, que está siendo llamada por Dios, escogida por Dios, para formar todo este reino que va a estar conformado por las personas que han recibido a Cristo como Salvador personal. Pero este reino no va a permanecer oculto para siempre. Este reino se va a manifestar cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores vuelva en poder, majestad y gloria para reinar sobre el mundo. Entonces se va a establecer un reinado por uno que es verdaderamente Dios y perfecto hombre, que ha ganado este derecho no solamente por ser creador, sino también redentor, para establecer 1000 años de paz, de seguridad, de prosperidad, una antesala del cielo, una antesala de la eternidad, que van a disfrutar todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo como Salvador personal. Y vos, mi querido oyente, ¿has tenido esta experiencia? ¿Sos de aquellos que todavía siguen rechazando a Jesús como el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, que todavía no creen que Jesús sea el verdadero Mesías, que todavía no le han abierto el corazón a Cristo para que sea su Salvador? Desde la radio queremos anunciarte esta buena noticia. Viene un tiempo en que va a ser muy duro para la humanidad. 7 años de juicio, de gran tribulación están anunciados en la Biblia. Pero la buena noticia es que hay salvación. Es que no es necesario que vos pases por este tiempo que va a venir sobre la humanidad, sino que en Cristo tienes salvación de este tiempo de ira y tienes la entrada a este reino de Dios y tienes la vida eterna. Quisiera que vos también, como tanto lo hemos hecho, pongas tu confianza en Cristo, le recibas como tu Salvador personal para formar parte de este reino que hoy Cristo está construyendo. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te damos la bienvenida a nuestro programa de hoy, y si quieres comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través del portal de la radio www.radiodelafe.com. Ahí vas a escuchar los mensajes grabados, vas a leer las noticias en tiempo real, vas a poder mandarnos tus mensajes y también bajar la aplicación para escuchar la radio en cualquier lugar del mundo donde estés. Vamos a escuchar un tema musical. Saludamos a Ezequiel, que nos está siguiendo por el Facebook, a Tati y a otros que han pasado por la pantalla. Saludos para todos, gracias por estar ahí, acompañándonos, escuchándonos.
Y luego del tema musical estamos con la licenciada Gretel Reale para hablar de autoestima. Bueno, continuamos con nuestro programa de hoy, ahora con la visita de Gretel Reale, licenciada en psicología, visita no, ya columnista vitalicia del programa. Vamos a estar hablando hoy de autoestima, Gretel. Así es. Un tema interesante, ¿no? Siempre hay que tener una sana autoestima y de eso vamos a estar conversando hoy con Gretel. Así que hay varias formas de conceptualizar lo que es la autoestima. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es el concepto de autoestima? Bueno, en realidad todo empieza, buenas noches, buenas tardes, primero que nada a la audiencia. Y bueno, la idea es pensar primero que nada en cómo la persona se arma su imagen acerca de sí mismo. Y la persona va formando su imagen a través de construcciones que las va haciendo desde su niñez. Y la imagen después se transmite a través de actitudes, de formas de relacionarse con el mundo, aptitudes también. Y nosotros podemos establecer una diferencia ahí entre lo que es el autoconcepto y la autoestima, ¿no es cierto? La autoimagen está vinculada a las dos cosas, ¿no es cierto? El autoconcepto es la idea que nos formamos acerca de nosotros mismos, la capacidad de darnos cuenta de cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos, y la autoestima tiene más que ver con la valoración personal, o sea que a pesar de que tenga tal defecto, soy capaz o no de hacer determinadas cosas. Entonces, cuando se trata de un niño, o de un joven, o de un adulto, siempre observamos de qué manera se relaciona, de qué manera trabaja, si cumple sus metas o no, de qué manera aprende. No siempre está relacionado con la capacidad intelectual, la autoestima, el rendimiento, pero sí muchas veces con la autoestima de la persona. Entonces, vamos construyendo a través de, por ahí diferenciamos en autoconcepto y autoestima, estos dos aspectos que tienen que ver con toda una construcción que se va dando en el desarrollo del niño y que muchas veces, aun cuando una autoestima es saludable, puede tener cambios en el curso de la vida. ¿Y cómo es el proceso de construir la autoestima? Bueno, lo hemos nombrado varias veces el tema de la influencia que tiene los padres, la familia y la escuela en la infancia de los niños. Primero y principal, vemos qué mensajes les transmiten los padres y también todo su entorno adulto, como también su entorno de pares a los chicos, y esos mensajes van a ir marcando un perfil de personalidad y también el valor que se van a dar esas personas a sí mismos. Y entonces, si por ejemplo un niño que ha percibido siempre que no tiene importancia para sus padres, va a ser un niño que no le da valor ni a sus cosas ni a su vida, y de la misma manera va a hacer las cosas, o sea, lo hace sin importancia, lo mío no tiene digamos un valor, y entonces de la misma manera que él percibe cómo lo trata su entorno, así él también se comporta frente al mundo. Y acá nosotros debemos considerar un poco qué pasa también en la relación con Dios, porque por ahí vemos cuando son adultos, decimos, bueno, ¿por qué esta persona, aun cuando lo recibió Cristo y demás, vemos que tiene una relación de como de un miedo a un Dios castigador, a un Dios que no va a ser justo? Y este modelo muchas veces que se incorporó en la infancia lo va a traducir, lo va a reproducir en su relación con Dios. Por eso que es tan importante la lectura de la Biblia para conocerlo de verdad a Dios y conocer que Dios tiene un amor incondicional, un amor que es lo más omnipotente y que por ahí no lo hemos conocido en la infancia, pero sí tenemos que conocerlo para poder darnos cuenta de la dimensión de ese amor que Él tiene con nosotros. Bien, hay entonces varias personas que van influyendo, que van construyendo nuestra estima, ¿cierto? Algunos que destruyen la estima y otros que la refuerzan, ¿cierto? Y qué importante que dices esto de también esta apropiada o correcta relación con Dios para construir una
una autoestima sana, ¿no? ¿Qué dice Dios acerca de esto de la estima propia? Bien. Bueno, como muchas veces vemos esto, que la autoestima está deformada por estos mensajes y el autoconcepto y esta valoración personal también está muy dañada, vemos nosotros que el niño puede, digamos, imaginar que va a poder hacer cosas que en definitiva cuando se encuentra en el momento de querer hacerlas, no las puede hacer porque tuvo todos estos mensajes negativos. Entonces hay un versículo que habla justamente de este punto, que dice: amarás al Señor, perdón, hay un primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a partir de ahí nosotros podemos hacer una lectura de que Dios nos está diciendo, en primer lugar, amarás a Dios. En segundo lugar, amarte a ti mismo, porque la persona que no se ama a sí misma difícilmente pueda amar al otro. Y por ahí como cristianos tenemos un concepto equivocado, que decimos nos tenemos que despreciar a nosotros mismos, y yo creo que tenemos que establecer una diferencia entre lo que es humillarnos frente a Dios y negarnos a nosotros mismos, que es totalmente diferente a despreciarnos. En realidad Dios no se agrada con que nosotros estemos despreciándonos, dándonos un valor, digamos, tan bajo cuando Él nos puso en el lugar de hijos de Dios. Entonces es como que se construye una falsa humildad de que, bueno, si yo mientras peor me trate, Dios me va a amar más. Dios quiere que nosotros estemos bien, que nos gocemos en Él, y también quiere que nos sintamos bien, que estemos a gusto con nosotros mismos, y en la medida que podamos hacer eso, vamos a poder ser mejores herramientas de Él. Entonces, por ahí nos confundimos con esa idea, y el amarnos a nosotros mismos es una buena medida, porque la persona que se quiere a sí misma tiene una personalidad más sana, tiene más capacidad de dar, más cosas para ofrecer. Va a ser una persona que está dispuesta y que se siente capaz de enfrentar un montón de situaciones con la confianza de poder realizarlas. Pero la persona que tiene una baja estima, que se tiene en un mal concepto, seguramente va a interferir mucho más en sus relaciones con los demás, se va a interferir negativamente, y los resultados de aquellas cosas que se propone muchas veces no son los que está esperando y los que busca. Bien, muy interesante este tema, ¿no? No confundir lo que es el hombre como un ser pecador, al que muchas veces se lo ha entendido mal, como que es un ser despreciable. La realidad de que seamos pecadores hace que Dios esté jugándose entero para rescatarnos, ¿no? Pero somos importantes para Dios, somos valiosos para Dios, a tal punto que Él ha dado la vida de su Hijo para rescatarnos. Nadie entrega a su Hijo a morir por algo que no ama, o que no es importante para sí. Y ese es el valor que tenemos delante de Dios. ¿Qué hay que tener en cuenta para mejorar la autoestima? Bien. Justo acotando lo que venías diciendo, Carlos, dice, hay un versículo, Efesios 1, 4 al 5, dice: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos. Dios nos ve en Cristo, entonces nosotros tenemos que aceptar esta bendición que Dios nos ha dado, que nos ha elegido, y no podemos nosotros ir en contra de esta voluntad. Entonces está bueno que nosotros podamos reconocer qué lugar nos ha dado el Señor a nosotros, y un poco qué cosas hacer para trabajar, para reparar la autoestima. Yo quería contar una historia, un cuento que tiene que ver con una familia, ¿no es cierto?, en la cual un padre, un tío, le llega una carta, ¿no es cierto?, de que su hermano había fallecido, y que ese hermano tenía 2 hijos. Uno de los hijos
trata de ubicarlo a este tío rápido en esto que le llega la carta y demás. Entonces uno de sus hijos, al ubicarlo, lo saluda a su tío contento después de varios años de no verse, y el tío se encuentra con que, bueno, ese hijo estaba en una muy buena posición económica y que estaba feliz, que tenía una familia, que tenía proyectos. Y entonces el tío le dice, bueno, ¿cómo lograste todo esto? ¿Y cómo llegaste? Y entonces este chico le dice, y bueno, dice, con el padre que tuve, dice que tomaba, que era mujeriego, que se iba a jugar, que nos abandonaba, que nos hacía pasar hambre, no me quedaba otra, dice, que luchar por este sueño que tenía y bueno, realmente lograr estas cosas que me lo propuse toda mi vida. Y entonces, bueno, el tío se queda feliz con la respuesta que le había dado y le pregunta acerca de su hermano. ¿Y sabes dónde está tu hermano? Y no, también hace muchos años que no lo veo a mi hermano, hasta que se deciden buscarlo juntos. Y cuando se ponen a buscarlo se dan con que estaba en la cárcel. Y entonces, bueno, el tío lo va a visitar y le hace la misma pregunta. Le dice, bueno, luego lo encuentro, los saludos y demás. Le dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Qué pasó con tu vida? Y viste, dice, mi padre que yo tuve, que se emborrachaba, que salía con mujeres, que nos abandonaba, que nos hacía pasar hambre. Y dice, no tenía otra forma, no tenía otra salida que, bueno, que el destino sea este. Y hay veces que los mensajes que nos han transmitido forman un poco como un concepto y también son un reflejo de cosas que el entorno ve, ¿no es cierto? Y que la persona tiene que tomar una decisión para poder revertir eso, que fue lo que pasó en el caso del primer hijo, ¿no es cierto? Que tomar una decisión, es decir, yo voy a cambiar esto que parecía como que era un condicionamiento de vida. Y entonces el tomar una actitud activa frente a eso implica tomar iniciativa, tener una voluntad sostenida para poder lograr una dirección en la vida. Y para eso no es solamente decir, bueno, lo pienso y cambio de dirección, sino también es, bueno, voy a tener acciones concretas. La acción concreta es, bueno, hacia dónde voy y voy haciendo acciones cotidianas para llegar a eso. Todas las personas pasamos por cambios anímicos y hay días buenos, hay días malos, pero cuando uno tiene una meta en mente y trabaja para que esa meta se vaya, digamos, realizando, se puede lograr cumplir ese objetivo. Y también hace falta compromiso, porque una decisión que puede, digamos, llevarnos a la acción, si nosotros no tenemos el compromiso y no perseveramos también, muchas veces el resultado queda siendo de que, bueno, tuve un impulso importante, un momento donde me esmeré por lograr esto, pero después, pasado un tiempo, decaí y lo dejé a un costado. Entonces, sí es bueno confiar en que Dios opina cosas buenas de nosotros y que Dios quiere que nosotros vayamos adelante. Y muchas veces yo por ejemplo me encuentro en el consultorio con un montón de situaciones como por ejemplo niños con baja autoestima porque no tienen un buen rendimiento en la escuela o porque hay conflictos dentro de la familia, los padres se han separado, o bien también tengo casos de chicos con Asperger y los chicos experimentan mucha soledad. El mensaje que reciben a veces el mensaje negativo viene de la familia, pero a veces viene desde los pares, de sus compañeritos en la escuela, y no nos damos cuenta de qué importancia tiene en todo este proceso de desarrollo esto que estos chicos reciben. Muchas veces me dicen, nadie quiere hacer grupo conmigo, o cuando ya son grandes me dicen, nunca nadie quiso hacer grupo conmigo, yo iba a la primaria, a la secundaria, a la terciaria, y nunca nadie quería compartir tiempo conmigo. Yo hago una invitación a nuestros oyentes a que podamos, un poco siendo como vocera de esto, que a veces que los escuchamos los psicólogos y no llega a oídos de toda la gente, pero un poco ser la voz de los chicos y también de muchos grandes que sufren aislamiento o el rechazo, que nos pongamos como tarea, decir, bueno, yo me pongo como meta acompañar, guiar, a un niño con un problema de aprendizaje. Si somos chicos, somos adolescentes, bueno, ese chico que generalmente va más lento o no escribe toda la tarea o que se siente aislado o es muy tímido, o bien que tiene un problema de aprendizaje específico,
que podamos sentarnos al lado de él, hacerlo sentir acompañado, y que si también por ahí decimos, bueno, los chicos hacen grupo y se reúnen en una casa y a este chico o esta chica nunca la han invitado. Y yo creo que juega mucho el tema de la competencia, que dicen, bueno, a ver, si está este chico dentro del grupo, tal vez vamos a perder una mejor nota porque el rendimiento no es el mismo. Pero ustedes no se dan una idea la sensación de felicidad y cómo pueden ayudar a la autoestima de un niño, de un adolescente, hasta a veces de un adulto en distintos contextos institucionales, cuando uno se acerca, cuando uno le da un lugar y cuando uno lo hace parte. Entonces, la integración está en todos los ámbitos. Y no estamos hablando de capacidades especiales solamente, sino estamos hablando de que hay mucha soledad y realmente tenemos que trabajar mucho este amor, el mirarlo a Dios como nos ama a nosotros y que hay un amor incondicional que nosotros tenemos que también aprenderlo y también mirarnos con amor, darnos cuenta de que lo único que nos acerca al otro y que nos va a hacer crecer cada día más en esa relación con el otro es ese amor. Entonces, elijamos a alguna persona que nos quede cerca, que nos damos cuenta que podemos ayudarle en algo, si identificamos alguna situación en particular, tomémonos el tiempo es sumamente valioso y cuando uno dedica tiempo está dedicando amor. Así que bueno, una invitación primero que nada para mí y para cada uno de los oyentes, para que podamos hacer un poquito por el otro y de esta manera sentirnos todos un poco mejor. Bueno, realmente hay tanto para conversar de este tema, ¿no? Y qué bueno el desafío a ser también un medio de bendición para otros. Siempre nos gusta escuchar que Dios nos ama a nosotros, que Dios nos ama incondicionalmente, pero tenemos que ser conscientes también de ese orden que Jesús dio, de amar primeramente a Dios, ¿no? Y luego amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, que no somos un dique con un pared de contención para retener el amor de Dios dentro de nosotros, sino que ese amor tiene que fluir también hacia otros, ¿no? Y sobre todo, nosotros no podemos amar a todo el mundo como Dios lo ama, pero tenemos que amar a nuestro prójimo, el que tenemos más cerca. Y cuando tenemos cerca personas que tienen problemas con su autoestima, que tienen una baja autoestima, o que tienen este estigma, ¿no?, de tener alguna dificultad que los hace sentir inapropiados, qué bueno que todos los que tenemos a Cristo en el corazón, que tenemos el amor de Dios, podamos volcar ese amor en estas personas que necesitan realmente conocer primeramente a Dios y también levantar su autoestima, ¿no? Así es. Bueno, hay varios oyentes que están escuchando, que te saludan. Muchas gracias, igualmente, muchos saludos a cada uno. Omar también, el futuro consuegro de mi operador, y David Mulki ahí en Buenos Aires, y Benito Durán en General Alvear. Bueno, hay otros que han pasado por la pantalla que ya no los veo, muchos aquí en Santiago del Estero. Bueno, gracias por estar ahí, por estar siguiéndonos, acompañándonos en la radio y disfrutando del programa. Vamos a escuchar un tema musical a pedido de Gretel ahí, que tiene un temita interesante para que podamos escuchar, y luego venimos con la reflexión final. Sí, me gustaría que lo escuchen, se llama La mirada de Jesús, es de Santiago Benavides y es muy interesante para ver este tema de la autoestima y de cómo nos miramos a nosotros mismos y muchas veces cómo lo miramos al otro. Así que bueno, los invito y buenas noches, muchas gracias. Llegamos al momento de la reflexión final en nuestro programa y qué bueno que es este tema que compartíamos con Gretel acerca de la autoestima, y qué bueno que es tener una correcta valoración de sí mismo, como dice el apóstol Pablo, no pensar más de lo que debemos pensar acerca de nosotros mismos, ni tampoco menos.
ni sobreestima ni baja estima, sino una autoestima equilibrada. Claro, no hay mayor ejemplo que el de Jesús. Cuando Jesús preguntaba ¿qué dicen los hombres que soy yo?, recibe una respuesta famosa al apóstol Pedro, que en Mateo 16 le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús sabía muy bien quién era. Él no estaba dudando acerca de su identidad, sino que quería saber cuál era la apreciación y el grado de madurez que sus discípulos habían alcanzado. La gente decía muchas cosas acerca de él. Algunos lo miraban con desprecio, otros con sospecha, otros con rechazo, otros procuraban matarle. Él sabía muy bien quién era y para qué había venido. Y él aprobó esta respuesta de parte de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lamentablemente, en nuestros días aún hay muchas personas que no aprecian a Cristo en su debida dimensión. Me contaban hace un tiempo atrás de un alumno de nuestro colegio que, hablando con una compañera evangélica, le decía: qué tonta eres, y se reía de ella. Le decía: ¿cómo puedes creer todo eso que dice la Biblia? Jesús habrá sido una gran persona, pero Jesús no era Dios. Claro, hay muchas personas hoy en la actualidad que no creen en Jesús como verdadero Dios. Fue un gran hombre, fue un gran profeta, un gran maestro. Esto decían también sus contemporáneos. Pocos tenían esta revelación especial de parte de Dios como para creer que Cristo verdaderamente es Dios. Ahora, supongamos que Jesús no era Dios. Como le decía este alumno a su compañera: ¿cómo puedes creer que Jesús es Dios? Hagamos por un momento un ejercicio mental y supongamos que Jesús no era Dios. Entonces, cuando uno se plantea esto, tiene que pensar una primera opción. Si Jesús no era Dios, entonces era un gran mentiroso. Porque una y otra vez él repetía esto: el Padre me ha enviado. Yo y el Padre una sola cosa somos. El Hijo de Dios, reconocer que Él es el Hijo de Dios, proclamarse a sí mismo como Hijo de Dios, hubiera sido una gran blasfemia, como lo acusaban los judíos, porque esto de hacerse igual a Dios, esto de decir que soy Dios, si Él realmente no era lo que decía, era un embaucador, era un mentiroso, y realmente hubiera merecido el desprecio de su generación y de todas las generaciones subsiguientes. Pero realmente podemos ver, estudiando los evangelios, que no se lo puede acusar a Jesús de mentiroso. Él vino para predicar la verdad. Él siempre dijo la verdad, a pesar de que a muchos no les gustaba escuchar la verdad. Pero no solamente que Él dijo la verdad, enseñó la verdad, sino que Él mismo es verdad en su propia esencia, en su propia naturaleza. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús enseñaba a la gente a ser honesta, a ser sincera, a
sacarse la careta, muchas veces habló de la hipocresía. ¿Cómo pudiéramos nosotros pensar que este Jesús podía ser un gran mentiroso que le enseñaba a la gente a hacer lo que él no hacía? Ahora, uno puede decir, bueno, Jesús realmente no era mentiroso. La segunda opción sería, bueno, realmente estaba loco. Jesús era un lunático, como tantos que hay y han habido a lo largo de la historia, que se creen Dios, o que se creen ser algún personaje famoso de la historia, tantos que hay en los psiquiátricos, ¿no?, que se creen que ser alguien que realmente no lo son. Pero Jesús no mostraba ninguno de los síntomas que acompañan la demencia. Jesús era realmente una persona que era equilibrada, que era mesurada, a pesar de los ataques, a pesar de la forma en que la gente lo trataba, a pesar de él tener autoridad, nunca fue un hombre que perdiera la compostura. Nunca se vio en él algún síntoma de locura. Nadie pudiera decir, Jesús era un lunático que se creía ser algo que no era, tenía esos delirios de grandeza. No, este no es el Jesús que nosotros vemos en la Escritura. Si no era mentiroso, si no era un lunático, la tercera opción es que Jesús era quien realmente decía ser. Jesús es el Señor. Si nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, no es mentiroso ni es demente, entonces la única opción que queda es que Él era verdaderamente quien decía. Jesús entonces es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y frente a esta declaración de Jesús acerca de sí mismo, esta declaración de la Sagrada Escritura, uno tiene que tomar una decisión: o cree en Él o lo rechaza. ¿O crees que Jesús verdaderamente es Dios, hecho hombre? ¿O entonces eres como uno de los tantos que lo crucificaron porque creyeron que era un mentiroso, un blasfemo que se hacía igual a Dios? ¿O que era un loco, un lunático que se creía ser Dios? Pero tengo que decirte con la mano en el corazón que si esa es tu creencia acerca de Jesús, estás completamente perdido. No solamente perdido en lo intelectual, en lo irracional, sino que perdido eternamente, porque Jesús no obliga a nadie a creer en Él. Jesús no fuerza a nadie a creer en Él. El mensaje de Jesús es una buena noticia que se expone a todo el mundo para que todos puedan ser salvos poniendo su confianza en Él. A todos aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, a todos aquellos que le reciben como su Salvador personal, Dios les da la potestad, el privilegio, el derecho de ser hijos de Dios. Y como decíamos en la reflexión inicial, en este tiempo Cristo está formando un reino que está conformado por todos aquellos que han nacido de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios? Bueno, poniendo tu fe, tu confianza en Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Él es verdaderamente Dios. Él es perfectamente hombre. Y Él dio su vida en la cruz del Calvario para que vos y yo podamos ser salvos. Te invito a que en este día puedas poner tu confianza en Cristo, recibirle en tu corazón como tu Salvador personal y comenzar a vivir ya este regalo de la gracia de Dios
que es la vida abundante y eterna. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo y te invito para que puedas estar en este fin de semana acompañándonos en la Iglesia Cristiana Evangélica de calle Salta 433. Mañana 21 horas, un bautismo como lo manda la Biblia, por inmersión. Y el domingo a las 21 horas el mensaje, la predicación del Evangelio. Te esperamos aquí en la Iglesia Cristiana Evangélica. Recuerda que puedes encontrarnos en www.radiodelafe.com. Allí vas a escuchar los mensajes grabados de todos los programas que produce esta radio, y también puedes seguir este programa en YouTube, en Pastor Carlos Aguilera, Enfoque Bíblico Cristiano. Nos encontramos el próximo lunes, si Dios lo permite, a las 20 horas. Hoy, nada más. ¿Esto de dónde se corta?